Dicen que el amor verdadero se demuestra en los momentos más difíciles, pero Nodal no quería amor verdadero, él solo quería atención. Cuando Kazu acababa de dar a luz, estaba vulnerable, transformándose en madre, descubriendo un nuevo amor, el amor por su hija. Pero Nodal, en lugar de abrazar esa nueva etapa, empezó a alejarse. Quería ser el centro, no compartir protagonismo con una bebé. No soportó ser segundo plano en la vida de alguien que acababa de dar vida. Por eso se fue, por eso abandonó, porque su ego pesa más que cualquier cuna, y su necesidad de ser adorado no acepta competencia. Ahí apareció Ángela, joven, ilusionada, enamorada de él desde los 13 años. Una historia que parecía sacada de un cuento, pero que en realidad era un juego de manipulación perfectamente calculado. Nodal sabía lo que hacía. Sabía que en Ángela tenía a alguien que le rendiría culto, que lo haría sentir importante, que lo pondría en un pedestal sin pedirle nada más que estar ahí. Pero no fue amor, fue estrategia. Porque detrás de Ángela está una familia poderosa, con contactos, con influencia, con puertas que se abren sin necesidad de tocar. Nodal lo sabía, por eso se aferró, por eso se casó, no por amor, sino por ambición. El papá de Ángela lo vio venir, supo desde el principio que ese hombre no era amor, era peligro. Por eso lo hizo firmar un acuerdo, 3 años sin divorcio. No porque creyera en su yerno, sino porque temía lo que le haría a su hija si no ponía límites. Si le decía que no se casara, Ángela lo habría dejado todo por seguirlo. Y cuando la destruyera, como ya lo había hecho con otras, regresaría hecha pedazos. Eso, el padre lo quiso evitar. Y no estaba equivocado, porque Nodal siempre ha sido el mismo. Usa, se aprovecha, juega con emociones como si fueran parte de una letra más de sus canciones. A todas las ha envuelto con palabras dulces, con miradas que fingen amor, con promesas que nunca piensa cumplir. De todas se ha llevado algo: fama, atención, poder, proyección. Y cuando ya no le sirven, cuando dejan de ser espejo de su vanidad, las descarta sin mirar atrás. Él no ama a nadie, porque para un narcisista, solo existe un amor, el que le tienen los demás. Y ese nunca será suficiente. Hay una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta, una verdad que se esconde detrás de los escenarios, de las luces, de las sonrisas ensayadas y de los "te amo", que no nacen del corazón, sino del interés. Porque en el centro de esta historia está Cristian Nodal, y no como el romántico empedernido que muchos creen, sino como un narcisista calculador, que no ama a nadie más que a sí mismo. Todo comenzó cuando Kazu, la mujer que lo acompañó en una de las etapas más humanas de su vida, se convirtió en madre. Acababa de dar a luz. Estaba sensible, enfocada en su bebé, sanando física y emocionalmente. Y justo ahí, Nodal cambió. Ya no recibía toda la atención. Ya no era el centro. Y eso, para alguien como él, fue imperdonable. No lo dijo, no lo gritó, pero lo demostró con cada ausencia, con cada gesto frío, con cada excusa para irse. Porque para Nodal, el amor dura mientras lo adoren. Y cuando la prioridad fue la bebé, él simplemente desapareció. Y en esa misma sombra, esperaba a Ángela Aguilar, una joven ilusionada, enamorada de él desde que tenía solo 13 años. Nodal lo sabía. Sabía que ella lo miraba con ojos de admiración desde niña, y en lugar de proteger esa inocencia, la usó, porque con Ángela, no solo ganaba amor ciego, ganaba algo más poderoso, una familia de peso, una carrera relanzada, un apellido que abre puertas sin pedir permiso. El papá de Ángela, hombre de experiencia, vio todo antes que nadie, vio las señales, vio cómo Nodal envolvía a su hija, y también vio algo más oscuro, el mismo patrón que ya había seguido con otras mujeres: usarlas, subirse a su brillo, y luego dejarlas hechas pedazos. Por eso no le prohibió la relación. Sabía que si le decía que no, Ángela dejaría todo por seguirlo. Así que hizo algo más inteligente: un contrato, una cláusula, una sentencia disfrazada de unión. No pueden divorciarse en 3 años. ¿Por qué? Porque su padre sabía que cuando Nodal terminara de destrozarla emocionalmente, ella regresaría rota. Y si eso iba a pasar, al menos quería que el daño estuviera limitado. Quería tiempo para protegerla desde las sombras. Porque Nodal no solo ama a sus parejas, las consume. Les roba energía, foco, identidad. Y cuando ya no les sirven, las deja atrás, como un traje viejo que ya no le queda. Belinda, Kazu, y ahora Ángela. 3 historias diferentes, un mismo patrón. Porque detrás del mariachi, del tequila, de los tatuajes y la mirada melancólica, vive un hombre roto, que solo sabe romper a los demás. No es amor lo que ofrece, es adicción.
es manipulación. Es un ciclo disfrazado de romance, una cárcel que parece un cuento de hadas, hasta que ya no puede salir. Y lo peor es que, mientras todos creen que Ángela vive su cuento soñado, hay una pregunta que retumba en el fondo: ¿quién va a salvarla de él? Detrás de cada historia de amor que nos venden como cuento, hay una realidad tan oscura que ni el mejor filtro de Instagram puede disimular. Todos vieron a Nodal casarse con Ángela Aguilar como si fuera una historia bonita, un romance entre dos artistas, una sorpresa del destino. Pero lo que pocos quieren ver es que esto fue una jugada perfectamente planeada, y como toda buena jugada de manipulación, tenía que tener una víctima visible y un victimario oculto. Cuando Casu acababa de convertirse en madre, Nodal ya no quería estar ahí. La atención no era para él. La prioridad era otra, una pequeña vida que acababa de llegar. Y eso para él fue inaceptable. No podía compartir el amor, no podía ser segundo. Y entonces se fue, así de simple. Pero lo que siguió no fue casualidad. Fue parte de un guión perfectamente escrito. Ángela Aguilar, la niña que desde los 13 años decía admirarlo. Una joven inocente, criada en una familia poderosa, con contactos en lo más alto de la industria. Ella fue su siguiente elegida, no porque la amara, sino porque sabía que podía usarla, y lo hizo. Le vendió una historia de amor, le pintó un cuento de hadas, la envolvió con palabras que suenan a canción, pero que venían vacías por dentro. Y Ángela cayó, sí, cayó. Y aunque muchos la culpan, ¿quién no habría caído a esa edad, frente a alguien como Nodal? Porque él no solo enamora, él convence, él lava el cerebro, él te hace creer que eres especial. Y cuando el mundo vio que estaban juntos, ¿qué hizo él? Desvió todo el odio hacia ella, como un truco de magia sucio. Que la culpa la tenga ella, por meterse, que la apedreen a ella, por casarse con un hombre que acababa de dejar a su ex y a su hija. Y funcionó, todos la señalaron, todos la atacaron, pero nadie lo cuestionó a él. Y eso era parte del plan, porque él necesitaba quedar como víctima, como el hombre que se enamoró pese a las críticas, como el pobre que cayó en las garras de Ángela, cuando la realidad es otra. Él es quien la atrapó, quien la manipuló, quien la envolvió desde el principio. El papá de Ángela lo vio claro, sabía que su hija, menor de edad cuando comenzó a idolatrarlo, era presa fácil para alguien así. Por eso impuso el contrato, 3 años sin divorcio, porque sabía que, si no lo hacía, cuando Nodal terminara de usarla, la dejaría tirada como a las demás. No olvidemos, nadie obligó a Nodal a dejar a Casu, nadie le puso un arma, nadie lo forzó a prometerle amor y luego abandonarla. Eso lo decidió él, con toda conciencia. Ángela no actuó bien, es cierto, pero actuó engañada, confundida, manipulada, porque cuando eres joven, enamorada, y te enfrentas a un hombre con poder, fama y experiencia emocional, no estás en igualdad de condiciones. Y ahí está el verdadero problema. Nodal no ama, solo se ama a sí mismo, y su excusa siempre es la misma. No me digan mal padre, ni mala pareja, ellas tienen la culpa de que yo las dejé de amar, porque yo soy el que ama más. Y esa es su estrategia perfecta, porque mientras el mundo sigue viéndolo como el romántico dolido, él sigue caminando por la vida, destruyendo corazones, y saliendo ileso. Hay personas que no te rompen de golpe, te rompen en silencio, mientras te convencen de que te están amando. Te miran con ojos dulces, pero te estudian. Te besan, pero ya están planeando cómo usarte. Y cuando te das cuenta, no solo perdiste el amor, perdiste la confianza en ti, la fe en los demás y hasta la voz para decir lo que viviste. Eso es lo que hace un verdadero narcisista. No te deja, te deja destruida. No se va llevándose partes tuyas que jamás te devuelve. Y encima, hace que el mundo te culpe a ti, porque mientras tú estás llorando en silencio, él ya está escribiendo su siguiente canción, su siguiente historia, su siguiente víctima, y aún así, todos lo aplauden. Hay amores que no llegan para sanar, llegan para consumirlo todo, para dejarte vacía, para convertir tu historia en ruinas disfrazadas de recuerdos bonitos. Amar a un narcisista no es solo perder el amor, es perder la noción de quién eres, porque al principio, él se presenta como un salvador, te escucha, te entiende, te promete un lugar seguro, pero en realidad, solo está buscando cómo entrar, para luego usar todo eso en tu contra. Con Casu fue abandono en el momento más vulnerable. Una madre recién parida, enfrentando la maternidad, sola, porque Nodal ya no quería acompañar, ya no quería construir, quería atención, foco, devoción, y cuando no la tuvo, se fue.
como si el amor fuera algo desechable. Con Ángela fue diferente, pero igual de cruel. A ella no la abandonó, a ella la manipuló desde el principio. Aprovechó su juventud, su admiración infantil, su historia de ilusión desde los 13 años. La envolvió con palabras dulces, sabiendo que estaba tratando con una mente joven, fácil de moldear, hambrienta de amor. Y cuando todo explotó, cuando el mundo volteó a mirar, ¿quién fue la villana? Ángela, no él. Él, como siempre, salió limpio. Porque así operan los narcisistas, destruyen desde adentro, pero te hacen quedar mal a ti. La verdad es incómoda, pero hay que decirla. Nadie obligó a Nodal a dejar a Casu. Nadie lo forzó a casarse con Ángela. Cada paso lo dio con conciencia, y cada palabra fue dicha con estrategia. Sí, Ángela se equivocó, pero fue él quien la puso en ese lugar. Él quien movió cada ficha para que todo le favoreciera. Y ahora que el odio llueve sobre ella, él simplemente sonríe, como si no tuviera nada que ver. Porque un narcisista no se conforma con destruirte. También quiere que el mundo crea que tú te destruiste sola. A veces el verdadero peligro no viene de quien grita, sino de quien se hace la víctima mientras arruina la vida de los demás. Nodal no grita, no da portazos, no insulta. Él destruye en silencio, con una sonrisa, con una canción, con un "te amo", que suena real, pero que está hueco por dentro. Primero te idealiza, te hace sentir especial, te dice que eres diferente, única, lo que él buscaba, y tú le crees, porque él sabe cómo sonar sincero. Pero lo que está buscando en realidad no es amor, es utilidad. Así lo hizo con Casu. Cuando ella más lo necesitaba, él necesitaba atención. Cuando ella curaba sus cicatrices de parto, él buscaba cámaras. Cuando ella fue madre, él quiso seguir siendo el niño, y al no soportar dejar de ser el centro, se fue, como si abandonar fuera normal. Y luego está Ángela, una joven que lo admiraba desde antes de entender bien lo que era el amor, y justo por eso, fue la presa perfecta. No necesitaba enamorarla, solo activarla, y lo hizo, con la precisión de un cazador profesional. La metió en una historia que parecía romántica, pero que estaba hecha para servirlo solo a él. Y lo más siniestro de todo, es que cuando el escándalo estalló, él ya había preparado el terreno para que todos la odiaran a ella. Mientras tanto, él se hacía el dolido, el incomprendido, el que solo quiere amar. Así es como se camuflan los verdaderos narcisistas. No se presentan como monstruos, se disfrazan de heridas, y mientras el mundo les cree, sus víctimas son señaladas, atacadas, aisladas, como si hubieran caído por su culpa, y no por su manipulación. No te confundas, no todos los que lloran son inocentes, y no todos los que se equivocan lo hicieron con intención. A veces, los verdaderos culpables lloran primero para que tú no tengas tiempo de hablar. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dar like y dejar un comentario. De esta manera formarás parte de la comunidad anónima y ayudarás a su crecimiento. Nos vemos en el próximo video.